El viento ártico golpeaba como látigos invisibles contra las paredes del campo de tiro. La nieve formaba remolinos que parecían danzar burlonamente alrededor de los mejores tiradores de élite del país. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que resonaba en el aire helado era el grito desesperado de un hombre al borde del colapso. «Traigan al mejor sniper que exista. No me importa dónde esté». El mayor Ramírez, un hombre cuya reputación se había forjado en 3 décadas de servicio impecable, tenía el rostro enrojecido de furia y humillación. Sus manos temblaban mientras arrojaba al suelo los binoculares de última generación, cuyas lentes se empañaban con su aliento frustrado. A su alrededor, 12 de los francotiradores más condecorados de las fuerzas especiales permanecían en silencio, con la cabeza gacha, derrotados. Habían fallado, todos, cada uno de ellos. El objetivo móvil a 1200 metros seguía intacto, meciéndose con insolencia en la distancia, como si se burlara de toda la tecnología, del entrenamiento de élite, de los millones invertidos en equipamiento de punta. 18 disparos, 18 balas perdidas en el vacío blanco de la tormenta, 18 fracasos que pondrían en riesgo el prestigio de toda la unidad ante los observadores internacionales que llegarían en 48 horas. El mayor dio un paso hacia adelante, su bota militar hundiéndose en la nieve con rabia contenida. Miró uno por uno a sus hombres, esos soldados que habían pasado por los entrenamientos más brutales del mundo, que dominaban rifles que costaban más que una casa, que podían calcular trayectorias con computadoras integradas en sus miras. Esto es todo lo que tienen. Su voz era un siseo venenoso. ¿Para esto los entrené? ¿Para fallar cuando más importa? Uno de los francotiradores, el sargento Vega, el más joven pero también el más arrogante del grupo, se atrevió a hablar. «Mayor, las condiciones son imposibles. El viento cambia cada 3 segundos. La nieve interfiere con los sistemas de medición, la temperatura. ¡Excusas!». El mayor lo cortó con un rugido que hizo eco en las montañas circundantes. «En combate real no hay condiciones perfectas. En la guerra, el enemigo no espera a que el clima mejore. ¿Creen que nuestros adversarios van a darnos un día soleado para que sus juguetes tecnológicos funcionen?». El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Los soldados sabían que el mayor tenía razón. Habían sido entrenados para lo imposible, pero la naturaleza los había derrotado. Su orgullo estaba hecho pedazos en la nieve, junto con los casquillos vacíos de sus intentos fallidos. Pero para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, para comprender la lección que estaba a punto de transformar no solo ese día, sino la mentalidad de toda una generación de tiradores de élite, necesitamos volver atrás. Necesitamos regresar al momento en que todo comenzó, cuando el día aún prometía ser una simple demostración de capacidades, cuando nadie imaginaba que un anciano con una escoba estaba a punto de cambiar la historia de esa base militar para siempre. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria, si ustedes, al igual que nosotros, creen que el verdadero heroísmo no necesita reflectores ni tecnología de última generación, ayúdenos a honrar a estos veteranos que caminan entre nosotros en silencio. Déjennos en los comentarios de qué país nos están viendo y suscríbanse al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor que el mundo necesita recordar. 6 horas antes, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de naranja las cumbres nevadas que rodeaban la base militar andina número 7, un anciano de pasos lentos pero seguros barría meticulosamente el piso de la armería principal. Sus manos arrugadas, marcadas por cicatrices que parecían mapas de batallas olvidadas, sostenían el mango de madera de una escoba tan vieja como él mismo. Nadie sabía su verdadero nombre. En los registros oficiales aparecía simplemente como Manuel Cortés, personal de mantenimiento. Pero para todos en la base era simplemente el abuelo. Llevaba 15 años trabajando allí,
desde que apareció un día solicitando el puesto más humilde disponible. Nadie cuestionó sus papeles, nadie investigó su pasado. Era solo un hombre viejo que necesitaba un trabajo, y la base necesitaba quien limpiara los pisos y mantuviera el orden en los depósitos de armas. El abuelo tenía una rutina inquebrantable. Llegaba antes del amanecer, cuando los guardias nocturnos aún bostezaban en sus puestos. Preparaba café en una vieja cafetera que mantenía en un rincón de la armería, y luego comenzaba su trabajo. Pero no era un trabajo común. Mientras barría, sus ojos recorrían cada rifle, cada arma, con una atención que iba más allá del simple mantenimiento. Los veía como un artista contempla obras de arte, o como un padre mira a sus hijos. Conocía cada marca, cada rasguño, cada peculiaridad de esas armas. A veces, cuando creía que nadie lo veía, pasaba sus dedos por los cañones de los rifles más antiguos, esos que ya nadie usaba, que estaban relegados a los estantes del fondo, eclipsados por la tecnología moderna. «Buenos días, viejo amigo», susurraba al pasar junto a un rifle de cerrojo con culata de madera que databa de la década de 1960. Era un modelo que los jóvenes soldados miraban con desdén, un vestigio de una era que consideraban primitiva. Pero para el abuelo, ese rifle era más que metal y madera, era memoria viva. Esa mañana, mientras terminaba de ordenar los casilleros de municiones, escuchó las voces emocionadas de los francotiradores de élite que comenzaban a llegar para el ejercicio especial. Eran 12 hombres en la cima de sus capacidades, seleccionados de entre miles. Cargaban rifles que parecían sacados de películas de ciencia ficción, sistemas de mira láser, computadoras balísticas integradas, sensores de viento, medidores de humedad, compensadores de temperatura. El sargento Vega, el más joven del grupo, pasó junto al abuelo sin siquiera mirarlo. A sus 26 años, Vega era considerado un prodigio. Había establecido récords en la academia, había completado misiones que quedaron clasificadas, y su arrogancia era tan notable como su habilidad. «Oye, abuelo», le gritó sin voltear, «asegúrate de que el piso esté bien limpio. Cuando regresemos de romper ese récord, no queremos ensuciar nuestras botas con tu mugre». Los otros francotiradores rieron. Era el tipo de burla casual que el anciano había soportado durante años. Él simplemente asintió con una leve sonrisa y continuó barriendo. No había resentimiento en sus ojos, solo una serenidad profunda que venía de un lugar que esos jóvenes soldados aún no habían visitado. El mayor Ramírez entró momentos después, revisando una tableta con los parámetros del ejercicio. Miró al abuelo con la indiferencia de quien ve un mueble más en la habitación. «Manuel, cuando terminemos el ejercicio, necesito que limpies el campo de tiro. Va a quedar lleno de casquillos». «Sí, mayor», respondió el anciano con voz pausada, una voz que sonaba como piedras rodando en un río tranquilo. El mayor se reunió con su equipo. En una pantalla digital les mostró el objetivo del día: un blanco móvil a 1200 metros, en condiciones de viento impredecible y nieve intermitente. El desafío era parte de una preparación para una demostración internacional. El prestigio de la base y del país entero dependía de que estos hombres probaran que podían superar cualquier obstáculo natural. «Caballeros», dijo el mayor con tono solemne, «en 2 días tendremos observadores de 8 naciones aquí. Nos están evaluando para una operación conjunta que podría definir el futuro de nuestras fuerzas especiales. Este ejercicio no es una sugerencia, es una obligación. Tienen que alcanzar ese objetivo. No hay margen de error». Los francotiradores asintieron con confianza. Habían enfrentado desafíos peores, o al menos eso creían. Mientras salían hacia el campo de tiro, el abuelo los observó desde la ventana de la armería. Sus ojos, de un gris acero que parecía reflejar tormentas antiguas, siguieron al grupo hasta que desaparecieron entre los pinos cubiertos de nieve. Luego, con un suspiro que parecía cargar el peso de décadas, volvió a su escoba y a su silencio. Nadie notó que, por un momento, su mano se había posado sobre el rifle de cerrojo antiguo,
acariciándolo como quien saluda a un viejo camarada antes de una batalla. El primer disparo sonó como un trueno contenido, ahogado por la tormenta que comenzaba a intensificarse. Todos en el campo de tiro contenían la respiración. El sargento Vega, acostado en posición de tiro con su rifle de última generación, ajustaba los parámetros en su mira computarizada. La pantalla integrada le mostraba datos en tiempo real: velocidad del viento, humedad, temperatura, presión atmosférica, incluso la rotación de la Tierra. Era tecnología que costaba más de $80,000. Era el futuro del tiro de precisión. El objetivo móvil, una silueta metálica que se desplazaba de izquierda a derecha a 1.200 metros de distancia, seguía meciéndose con la ventisca. Vega apretó el gatillo. El disparo atravesó el aire con un silbido. Todos esperaron el sonido del impacto. Nada. Fallo, anunció el observador con el telescopio. 3 metros a la izquierda. Vega frunció el ceño. Imposible. Sus cálculos eran perfectos. Revisó la computadora de tiro. Todo indicaba que el disparo debió ser certero. El viento cambió justo antes del impacto, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Déjenme recalibrar. Segundo disparo. Tercero, cuarto, todos fallaron. La frustración comenzó a aparecer en el rostro del joven francotirador. Sus compañeros intercambiaron miradas preocupadas. Si Vega, el mejor de ellos, estaba fallando, esto iba a ser más difícil de lo que pensaban. Siguiente tirador, ordenó el mayor, su voz aún controlada pero con un filo de tensión. El cabo Méndez tomó posición. 12 años de experiencia, 3 campañas en zonas de combate, récord personal de impactos certeros a 1.500 metros. Su rifle era diferente, fabricado en Alemania con un sistema de estabilización giroscópica que compensaba automáticamente los movimientos del tirador. 5 disparos, 5 fallos, 2 metros arriba, reportó el observador. Luego, 3 metros abajo. El viento está completamente errático. El tercero en intentar fue el teniente Quirós, un hombre de 40 años que había entrenado francotiradores en 3 países diferentes. Su reputación era legendaria. Algunos decían que podía sentir la trayectoria de la bala antes de dispararla, pero ni siquiera él pudo contra la tormenta que se había vuelto una entidad viva, maliciosa, que parecía jugar con cada proyectil como un gato juega con un ratón. Uno tras otro, los 12 tiradores de élite fueron derrotados por la naturaleza. 18 balas perdidas en el viento helado, 18 fracasos que comenzaron a pesar como piedras sobre los hombros de cada soldado. El mayor Ramírez observaba en silencio, su mandíbula cada vez más apretada. Esto no podía estar pasando. No con su equipo, no con ese equipamiento, no 2 días antes de la evaluación internacional más importante de su carrera. Otra ronda, ordenó, su voz ahora claramente tensa. Todos. Desde el principio, Vega volvió a tomar posición, pero algo había cambiado. Su confianza se había agrietado. Sus manos, que antes eran firmes como roca, ahora temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la presión, por la duda que comenzaba a filtrarse en su mente como veneno. Disparó, falló de nuevo. ¡Maldita sea!, gritó, golpeando el suelo con el puño. «Esto es imposible. El viento cambia cada segundo. Ningún sistema puede predecir esto». «Control, sargento», le advirtió el mayor, pero su propia voz traicionaba su frustración creciente. Los siguientes intentos fueron aún peores. Los tiradores, conscientes ahora de que estaban siendo derrotados, comenzaron a sobrecompensar, a dudar de sus propios cálculos, a cuestionar la tecnología en la que habían depositado toda su confianza. 3 horas después, cuando el sol comenzaba su descenso y la tormenta rugía con fuerza renovada, no habían logrado ni un solo impacto certero. El campo de tiro estaba sembrado de casquillos vacíos, evidencia brillante de un fracaso colectivo. Fue entonces cuando el mayor Ramírez perdió la compostura. El hombre que había mantenido la calma bajo fuego enemigo, que había liderado operaciones en las condiciones más extremas, que nunca había levantado la voz
voz innecesariamente, finalmente explotó. Se arrancó el gorro militar, dejando que la nieve cayera sobre su cabello gris. Sus ojos recorrieron a cada uno de sus hombres, esos soldados de élite que ahora parecían cadetes asustados. «Esto es todo lo que tienen», rugió, su voz compitiendo con el aullido del viento. «Invertimos millones en su entrenamiento, tienen el mejor equipamiento del mundo y me dicen que no pueden alcanzar un maldito blanco porque hace viento». Caminó entre ellos, su furia contenida durante horas, ahora fluyendo como lava. En Afganistán, tiradores con rifles de la Segunda Guerra Mundial acertaban blancos en tormentas de arena que no les dejaban ver ni sus propias manos. En Chechenia, francotiradores disparaban en ventiscas que hacían esto parecer una brisa primaveral. Y ustedes, con toda esta tecnología, no pueden hacer lo que hombres con armas básicas hacían hace 50 años. Vega intentó defenderse. Mayor, con todo respeto, esas historias son probablemente exageradas. La tecnología moderna existe porque... ¿Exageradas? El mayor se le acercó hasta quedar frente a frente. ¿Me estás diciendo que los veteranos que construyeron este ejército son mentirosos? ¿Que sus logros son fantasías? No, señor. Solo digo que... ¡Silencio! El grito del mayor hizo que hasta los pinos parecieran inclinarse. No quiero escuchar más excusas, no quiero oír sobre sensores que fallan o vientos impredecibles. Quiero resultados. Se alejó unos pasos, dándoles la espalda. Su respiración era pesada, visible en el aire helado. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero infinitamente más peligrosa. Tienen una hora más. Si en una hora no han acertado ese objetivo, cancelaré la participación de esta base en la evaluación internacional. Le diré al Comando Central que mi unidad de élite no puede cumplir con los estándares mínimos requeridos. ¿Entienden lo que eso significa? Significaba el fin de carreras, significaba humillación nacional, significaba que años de trabajo, de sacrificio, de entrenamiento brutal, quedarían reducidos a nada. Los francotiradores volvieron a sus posiciones, pero ahora el peso de la desesperación era visible en cada movimiento. Los disparos siguientes fueron apresurados, descoordinados. La técnica perfecta que habían pulido durante años se desmoronaba bajo la presión. 40 minutos después, cuando el último de ellos falló su último intento, el mayor Ramírez sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo la misión, era la certeza que había sostenido toda su vida, que el entrenamiento moderno, la tecnología de punta, la doctrina actualizada, eran superiores a todo lo que había venido antes. Y allí estaba la prueba de que estaba equivocado, esparcida en la nieve en forma de balas perdidas. Fue en ese momento de desesperación absoluta, cuando ya no quedaba nada más que probar, cuando el mayor hizo algo que nunca había hecho en su carrera. Perdió completamente el control. «Traigan al mejor sniper que exista», gritó hacia el cielo gris, como si le reclamara a Dios mismo. «No me importa dónde esté, no me importa si está retirado, si está muerto, si tengo que sacarlo de su tumba. Necesito a alguien que pueda hacer lo que estos inútiles no pueden». El eco de su grito se perdió en las montañas. Los francotiradores bajaron la cabeza, derrotados no solo por la naturaleza, sino por la furia de un comandante que había depositado toda su fe en ellos. Nadie notó la figura que emergía lentamente del edificio de la armería, caminando con pasos medidos a través de la nieve. Nadie vio al anciano que dejaba su escoba apoyada contra la pared y se dirigía hacia el campo de tiro con algo en sus manos. Nadie, excepto el mayor, cuya mirada se cruzó con la del abuelo que ahora se acercaba, cargando un rifle de cerrojo antiguo, con culata de madera gastada y sin ningún dispositivo electrónico visible. Y en ese momento, cuando la desesperación había alcanzado su punto máximo, cuando la élite militar había sido humillada por la naturaleza misma, la verdadera lección
estaba a punto de comenzar. Si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido. Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia. Sea parte del legado. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más pesado, más denso. Era el tipo de silencio que precede a los terremotos, cuando hasta los pájaros dejan de cantar porque sienten que algo fundamental está a punto de cambiar. El abuelo caminaba despacio, no por debilidad, sino por propósito. Cada paso estaba medido, deliberado. El rifle de cerrojo que cargaba parecía parte de él, como si hubiera crecido de su cuerpo. No había correa táctica, no había sistema de estabilización. No había computadora balística, solo madera, metal y tiempo. El sargento Vega fue el primero en procesar lo que estaba viendo. Una risa nerviosa escapó de sus labios, luego otra, hasta que estalló en carcajadas que sonaban más a histeria que a humor. «¿Qué es esto?», dijo entre risas, señalando al anciano. «Mayor, es una broma. ¿Nos va a hacer sentir mejor mandando al conserje a fallar también?» Los otros francotiradores comenzaron a reír también. Un sonido quebrado, desesperado, la risa de hombres que necesitaban creer que había algo más patético que su propio fracaso. «Miren eso», continuó Vega, su voz cargada de sarcasmo. «Va a usar el rifle de museo. Probablemente ni siquiera sabe cómo calcular la caída de la bala. ¿Qué va a hacer, abuelo? ¿Soplar en la dirección del viento?» El anciano no respondió, ni siquiera miró a Vega. Simplemente continuó caminando hasta llegar donde estaba el mayor Ramírez. El mayor observaba al viejo con una expresión que nadie podía interpretar. No era burla, no era esperanza. Era algo más cercano al reconocimiento, como si una memoria antigua estuviera tratando de emerger en su mente. «Manuel», dijo el mayor en voz baja, «¿qué estás haciendo aquí?» «Usted pidió al mejor francotirador que existiera, mayor», respondió el anciano con esa voz tranquila que sonaba como piedras en un río. «No especificó que tuviera que ser joven». Vega estalló de nuevo. «Esto es ridículo. Mayor, con todo respeto, este hombre tiene que tener 70 años. Probablemente no puede ver más allá de 50 metros sin lentes». Por primera vez, el abuelo giró su cabeza para mirar a Vega. Sus ojos grises se clavaron en los del joven sargento con una intensidad que hizo que las risas murieran en su garganta. No era una mirada de enojo, era algo mucho más profundo. Era la mirada de alguien que había visto cosas que estos soldados no podían ni imaginar. «El mayor hizo una solicitud», dijo el anciano con calma absoluta. «Yo simplemente la estoy cumpliendo. Manuel». El mayor habló de nuevo, y ahora había algo diferente en su tono. «¿Tú sabes disparar?» «Una o dos veces, mayor». Hubo algo en la forma en que lo dijo, en el peso de esas palabras simples, que hizo que el sarcasmo muriera en los labios de todos los presentes. El mayor asintió lentamente. «Está bien, tienes un disparo, un intento. Uno es todo lo que necesito». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El cabo Méndez murmuró algo sobre arrogancia senil, pero el teniente Quirós, el veterano de 40 años, le hizo una señal para que callara. Había notado algo que los otros no veían: la forma en que el anciano sostenía el rifle, la manera en que sus dedos, a pesar de las arrugas, encontraban naturalmente cada control sin mirar, el modo en que su cuerpo se movía con el arma como si fueran uno solo. El abuelo se acercó a la línea de tiro. Los francotiradores se apartaron, algunos con desdén, otros con curiosidad mórbida. Querían ver el fracaso del viejo, como si eso pudiera de alguna manera limpiar su propia humillación. El anciano se arrodilló lentamente en la nieve. No adoptó la posición moderna de tiro,
con todos los soportes y ajustes que habían aprendido en la academia. Su postura era más simple, casi primitiva, pero había una economía de movimiento en ella que hablaba de repetición infinita, de músculo y memoria fusionados en algo más profundo que técnica. Colocó el rifle contra su hombro. No había mira telescópica de última generación, solo una mira de hierro básica que en la academia les enseñaban a despreciar como obsoleta. No había sensores de viento, no había computadora calculando trayectorias imposibles. El abuelo simplemente cerró los ojos. ¿Qué está haciendo?, susurró uno de los francotiradores. ¿Está rezando? Pero el teniente Quirós sabía que no era eso. Estaba escuchando. El anciano había levantado su rostro ligeramente, dejando que el viento golpeara su piel arrugada. Sus ojos cerrados se movían bajo los párpados, no con el sueño, sino con una concentración tan intensa que parecía dolorosa. Estaba sintiendo la presión del aire en cada centímetro de piel expuesta. Estaba escuchando el zumbido que el viento hacía al pasar entre los cables de la torre de observación a 100 metros de distancia. Estaba procesando información que ninguna computadora podía medir, usando sensores que habían sido refinados en 1 millar de momentos, donde un error significaba la muerte. No estaba calculando el viento, se estaba convirtiendo en el viento. Abrió los ojos. Ahora miraba hacia el objetivo, pero de una manera diferente a como los jóvenes habían estado mirando todo el día. Él no veía un objetivo a 1200 metros. Veía el camino que la bala tenía que recorrer. Veía el espacio entre él y el blanco como un río con corrientes que solo él podía percibir. Sus dedos se movieron sobre el rifle con la familiaridad de quien toca un instrumento musical que ha tocado toda su vida. Ajustó el alza, no con mediciones precisas, sino con algo que parecía más instinto que conocimiento. Imposible, murmuró Vega. Sin computadora, sin medidor de viento, en estas condiciones, es matemáticamente imposible. El abuelo respiró, una inhalación profunda, lenta. El mundo pareció reducirse a ese momento, a ese espacio entre la inhalación y la exhalación, donde todas las cosas encuentran su equilibrio, y disparó. El sonido fue diferente al de los rifles modernos. Era más seco, más definitivo. El retroceso hizo que el hombro del anciano se moviera apenas, absorbiendo el impacto con una práctica que no se aprende, se vive. La bala salió del cañón girando con una precisión que desafiaba la física moderna. Viajó a través del aire helado, atravesando corrientes de viento que cambiaban cada segundo. 1200 metros de trayectoria imposible, cada centímetro ajustándose microscópicamente por factores que ninguna computadora había logrado predecir ese día. El tiempo pareció estirarse. Los francotiradores de élite, esos hombres entrenados para mantener la calma bajo cualquier circunstancia, contenían la respiración. El mayor Ramírez había levantado los binoculares, sus manos temblando levemente, y entonces el sonido, clang, metálico, claro, inconfundible, el sonido de una bala impactando exactamente en el centro del objetivo móvil. Impacto confirmado, dijo el observador, su voz teñida de incredulidad absoluta. Centro exacto, precisión quirúrgica. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el mundo hubiera olvidado cómo continuar después de presenciar algo que no debería ser posible. El abuelo se puso de pie lentamente, guardando el rifle de cerrojo con la misma calma con que había llegado. No había sonrisa de satisfacción, no había celebración. Para él, esto no era extraordinario, era simplemente lo que siempre había hecho. Espera, la voz del mayor Ramírez cortó el silencio. Manuel, ¿cómo te apellidas? Cortés, mayor. Ya lo sabe. No, tu apellido real, tu nombre de guerra. El anciano se detuvo. Por primera vez, algo cambió en su expresión. Un destello de algo antiguo, algo que había estado enterrado bajo años de silencio voluntario. El mayor había sacado su teléfono. Estaba buscando algo frenéticamente en una base de datos. Sus dedos se movían rápido, luego se detuvieron. Su rostro palideció. Dios mío,
susurró. No puede ser tú. Eso fue hace más de 30 años. Los archivos dicen que desapareciste después de la Operación Cóndor Fantasma. Los francotiradores se miraron entre sí, confundidos. Ninguno reconocía ese nombre de operación. Era demasiado antigua, demasiado clasificada. Operación Cóndor Fantasma, repitió el mayor, ahora mirando directamente al anciano. 6 objetivos enemigos, 6 disparos. 6 kilómetros de distancia entre el primer y el último objetivo, en una tormenta de nieve peor que esta, en 42 minutos. Solo, sin apoyo, sin comunicaciones, sin computadoras ni tecnología. El silencio ahora era absoluto. Salvaste a toda una división ese día, continuó el mayor. Los enemigos tenían posiciones en 6 crestas diferentes. Iban a masacrar a nuestras tropas. Y tú los eliminaste uno por uno antes de que supieran lo que los estaba golpeando. Los informes decían que era imposible, que ningún hombre podía hacer eso. Pensamos que eran múltiples tiradores trabajando en coordinación. Pero no lo eran. El mayor dio un paso hacia adelante. Eras solo tú. Por eso te llamaban el fantasma, porque nadie te veía, nadie te oía, pero el enemigo caía. El abuelo no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier confirmación. Vega había perdido todo el color de su rostro. Imposible. Los tiradores de élite de hace 30 años no tenían qué. La voz del mayor era ahora de acero. ¿No tenían computadoras? ¿No tenían sensores? Tienes razón, sargento. No tenían nada de eso. Lo único que tenían era esto. Se golpeó el pecho. Corazón, instinto y la voluntad de convertirse en algo más que un hombre apretando un gatillo. El teniente Quirós se había acercado al anciano, mirándolo con una reverencia que bordeaba lo religioso. Señor, dijo en voz baja, ¿es verdad? Usted es el fantasma. El anciano finalmente habló. Su voz aún tranquila, pero ahora cargada de un peso que antes no estaba allí. Ese era un nombre para tiempos de guerra. Ahora solo soy Manuel, el que barre los pisos. No. El mayor negó con la cabeza firmemente. Esa operación está en los libros de estrategia militar. Estudiamos tu trabajo sin saber quién eras. Analizamos tus disparos tratando de entender cómo era posible. Y todo este tiempo estuviste aquí, limpiando nuestras armas, escuchando a estos niños arrogantes hablar de tecnología como si fuera la respuesta a todo. Las palabras cayeron sobre los francotiradores como martillazos. La humillación que sentían ahora era infinitamente peor que la de fallar el objetivo. Habían ridiculizado a una leyenda viviente, habían burlado del hombre que había hecho cosas que ellos ni siquiera podían imaginar. Hay más, dijo el mayor, aún leyendo en su teléfono. Después de Cóndor Fantasma, participaste en Operación Trueno Silencioso, Operación Cuchillo en la Niebla, Operación Se Detuvo, su voz quebrándose ligeramente. Operación Último Testigo. La misión, que ni siquiera está completa en los archivos, porque todo lo que sucedió allí está tan clasificado que solo existe como una nota al pie. Un francotirador logró lo imposible. El anciano finalmente mostró una emoción. No era orgullo, era tristeza. Una tristeza profunda, del tipo que solo viene de cargar recuerdos que nadie más puede compartir. Esas operaciones terminaron hace mucho, dijo suavemente, y los hombres que las ejecutaron también terminaron. Yo solo soy lo que quedó. ¡No! El mayor dio otro paso. Usted es lo que todos nosotros deberíamos aspirar a ser. Se volvió hacia sus francotiradores, especialmente hacia Vega, que ahora parecía querer desaparecer en la nieve. ¿Ven esto? ¿Ven lo que acaban de presenciar? La voz del mayor retumbaba con autoridad renovada. Este hombre, con un rifle que ustedes consideran obsoleto, sin ninguna de su tecnología, acaba de hacer en un intento lo que ustedes no pudieron hacer en 30. ¿Y saben por qué? Nadie respondió. Porque él no depende de máquinas. Él se convirtió en la máquina. Cada disparo que hizo en su vida lo hizo parte de su sistema nervioso. El viento no es un enemigo para él, es información. La distancia no es un obstáculo, es simplemente espacio que su bala tiene que atravesar. Él no calcula el tiro, él es el tiro. El mayor se acercó
acercó a Vega, mirándolo directamente a los ojos. Tú te burlaste de él, lo llamaste abuelo con desprecio, pero este abuelo ha hecho más por este país en una sola misión de lo que tú podrías hacer en toda tu carrera, incluso si vivieras 100 años. Vega abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, no de tristeza, sino de vergüenza pura y absoluta. El anciano levantó una mano, un gesto suave pero que detuvo al mayor inmediatamente. Con permiso, mayor, pero no vine aquí a humillar a nadie. Se volvió para mirar a todos los francotiradores, su mirada recorriendo cada rostro. Ustedes son buenos tiradores, muy buenos, con entrenamiento que yo nunca tuve, con oportunidades que mi generación nunca tuvo. La tecnología que usan es maravillosa y en la mayoría de las situaciones los hará invencibles. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero nunca, nunca dejen que esa tecnología reemplace lo que ustedes son. El rifle solo apunta. Es el alma del hombre la que nunca falla. Cuando la computadora se rompe, cuando los sensores dejan de funcionar, cuando están solos en la oscuridad con un enemigo que no pueden ver pero que los está cazando, en ese momento lo único que tienen es esto. Se golpeó el pecho sobre el corazón. Instinto, voluntad, la capacidad de convertirse en parte del mundo en lugar de luchar contra él. Eso es lo que los antiguos tiradores aprendimos porque no teníamos otra opción. Y eso es lo que espero que ustedes aprendan ahora mientras todavía tienen tiempo. El teniente Quirós dio un paso adelante y ante la sorpresa de todos, se cuadró militarmente ante el anciano. Señor, ¿nos enseñaría? Los otros francotiradores, uno por uno, hicieron lo mismo. Incluso Vega, con lágrimas aún rodando por sus mejillas, se cuadró con respeto absoluto. El anciano miró al mayor Ramírez, quien asintió con una sonrisa que mezclaba alivio y admiración. Si acepta, Manuel, perdón, si acepta, Fantasma, me gustaría que fuera instructor especial de esta unidad. No reemplazo del entrenamiento moderno, sino complemento. Enséñeles lo que las computadoras no pueden enseñar. El anciano permaneció en silencio por un largo momento. Sus ojos se perdieron en la distancia, en las montañas nevadas que guardaban secretos de otras épocas, de otras batallas, de otros hombres que nunca regresaron. Finalmente, asintió. Lo haré, pero con una condición, la que sea, respondió el mayor inmediatamente. Que nunca olviden que la tecnología es una herramienta, no una muleta, que la dependencia ciega de cualquier cosa, por avanzada que sea, es el principio de la derrota, y que el verdadero honor de un francotirador no está en cuántos enemigos elimina, sino en cuántos compañeros salva con sus disparos. Las palabras resonaron en el aire helado como un juramento sagrado. 2 días después, cuando los observadores internacionales llegaron a la base militar andina número 7, presenciaron algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Los 12 francotiradores de élite, equipados con su tecnología de punta, ejecutaron el ejercicio con una precisión impecable. Pero no fue la tecnología lo que había cambiado, fue ellos. Antes de cada disparo, cerraban los ojos por un momento, sentían el viento, escuchaban el mundo, y solo entonces usaban sus computadoras para confirmar lo que su instinto ya les había dicho. El sargento Vega, quien días antes había sido el más arrogante, fue quien alcanzó el objetivo más difícil. Cuando le preguntaron cómo lo había logrado, simplemente respondió: dejé de pelear contra el viento y empecé a bailar con él. Los observadores se quedaron impresionados, pero lo que no vieron fue al anciano que observaba desde la ventana de la armería, con una leve sonrisa en sus labios arrugados, antes de volver a su escoba y su silencio. El mayor Ramírez intentó convencer al anciano de aceptar un reconocimiento oficial, una ceremonia donde finalmente se le otorgarían las medallas que había ganado en operaciones que no podían ser reveladas. El anciano rechazó gentilmente cada oferta. Mi recompensa, dijo,
es ver a estos jóvenes convertirse en lo que estaban destinados a ser. Nada más necesito. Pero algo sí cambió en la base. El rifle de cerrojo con culata de madera fue trasladado de los estantes del fondo a un lugar de honor en la armería principal, dentro de una vitrina de cristal. Una placa debajo decía simplemente: el arma no hace al tirador, el tirador hace al arma, el fantasma. Vega visitaba esa vitrina cada mañana antes del entrenamiento. Se quedaba allí en silencio, mirando ese rifle antiguo que le había enseñado la lección más importante de su carrera: que la tecnología amplifica la habilidad, pero nunca puede reemplazar el alma. Un mes después, cuando el anciano estaba barriendo la armería en la quietud del amanecer, Vega llegó temprano. En sus manos llevaba una caja pequeña. «Señor», dijo con respeto genuino, «encontré esto en una tienda de antigüedades. Pensé que le gustaría. Era un libro viejo, una guía de tiro de precisión publicada en 1965. El anciano lo abrió y una sonrisa genuina, la primera que Vega había visto en él, iluminó su rostro. «Mi instructor me dio este mismo libro cuando tenía tu edad», dijo el anciano suavemente. «Me dijo que leyera el primer capítulo cada día hasta que entendiera que no estaba leyendo sobre tiro, sino sobre la vida misma». «¿Y qué dice el primer capítulo?», preguntó Vega. El anciano buscó la página y leyó en voz alta: «El tirador experto no es quien nunca falla, es quien aprende algo de cada fallo que lo hace imposible de derrotar». Vega asintió lentamente, entendiendo que esa lección había sido exactamente lo que necesitaba aprender. Los años pasaron. El anciano siguió siendo el anciano, rechazando todos los títulos y honores que intentaban darle. Seguía barriendo los pisos, limpiando las armas, llegando antes del amanecer y yéndose cuando el sol se ocultaba. Pero ahora, cuando pasaba por los campos de entrenamiento, los jóvenes reclutas los saludaban con un respeto que iba más allá del protocolo militar. Los francotiradores de élite buscaban su consejo antes de cada misión. Y en las noches tranquilas, cuando la base dormía, se le podía ver en el campo de tiro, con su viejo rifle de cerrojo, haciendo disparos que nadie veía, pero que todos sabían que eran perfectos. El mayor Ramírez, quien eventualmente fue promovido a general, siempre contaba la historia del día en que un anciano con una escoba le enseñó que el verdadero poder no reside en la tecnología, sino en el espíritu inquebrantable del guerrero. Y Vega, quien años después se convertiría en instructor principal de francotiradores para toda la región, comenzaba cada clase con la misma historia. Había una vez, un día en que creíamos que la tecnología era todo, hasta que un fantasma nos mostró que nosotros, los hombres, éramos la verdadera tecnología todo el tiempo. En los archivos clasificados de operaciones militares, en expedientes que solo unos pocos tienen autorización para ver, hay una nota que fue añadida después de ese día en el campo de tiro. Dice simplemente: el fantasma vive, y mientras viva, la tradición de los verdaderos tiradores nunca morirá. El anciano nunca supo de esa nota. Nunca supo que su nombre se había convertido en leyenda entre las nuevas generaciones. Nunca supo que cadetes en 3 continentes estudiaban su técnica, que libros de tácticas militares tenían capítulos enteros dedicados a analizar sus operaciones antiguas. Y no le habría importado si lo hubiera sabido, porque para él siempre fue solo sobre el siguiente disparo, la siguiente bala, el siguiente momento de convertirse en uno, con el viento, con el rifle, con el objetivo a 1000 metros, 1500, 2000 metros de distancia. En las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, el anciano se sentaba en un banco fuera de la armería. Miraba las montañas que había conocido tan bien en su juventud, cuando era el fantasma, cuando cada misión podía ser la última, cuando cada disparo tenía que ser perfecto porque vidas dependían de él. Y a veces, solo a veces, un joven soldado se acercaba con una pregunta, no sobre técnica de tiro, no sobre cálculos balísticos,
sino sobre cómo encontrar ese lugar interno donde el miedo se convierte en calma, donde la presión se convierte en enfoque, donde lo imposible se convierte simplemente en el siguiente paso. Y el anciano respondía, siempre con esas palabras que se habían convertido en su mantra, en su verdad. El rifle solo apunta, es el alma del hombre la que nunca falla. Si la historia de este héroe silencioso tocó su corazón, muéstrenle su apoyo a estos veteranos que caminan entre nosotros sin pedir reconocimiento. Déjenos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaron de este relato. ¿Fue la humildad del fantasma? ¿Fue la importancia de no depender ciegamente de la tecnología? ¿O fue la comprensión de que el verdadero heroísmo no necesita reflectores? Ayúdenos a esparcir este mensaje de humildad y valor compartiendo este video con las personas que aman. Únanse a nosotros en el silencio de un héroe para más historias que celebran el verdadero significado del honor y el sacrificio. Porque mientras recordemos a estos hombres, mientras contemos sus historias, sus lecciones nunca morirán. Suscríbanse, comenten, compartan, no por nosotros, sino por ellos, por los fantasmas que nos protegieron y nos siguen protegiendo desde las sombras sin pedir nada a cambio, esperando solo que aprendamos de su ejemplo. Hasta la próxima historia, recuerden, el mayor heroísmo está en el silencio, en la humildad, en hacer lo correcto sin esperar aplausos, en ser como el fantasma, invencible no por su poder, sino por su espíritu inquebrantable.